Era un rostro imposible de olvidar. Claudia Schiffer parecía esculpida en mármol helado. Ojos azules como cuchillas, labios carmesí, una silueta que convertía las pasarelas en templos de devoción. Para el mundo, fue la Barbie alemana que se transformó en diosa global, la rubia perfecta que reemplazó a Brigitte Bardot en la fantasía colectiva. Pero lo que parecía un cuento de hadas era, en realidad, un juego peligroso. La belleza convertida en mercancía, el cuerpo transformado en campo de batalla. Claudia no era simplemente una modelo, era un espejo cruel en el que la moda proyectaba sus obsesiones más oscuras, la juventud eterna, la perfección imposible, la promesa de un deseo que nunca se satisface. A los 17 años, una adolescente de provincia fue lanzada al vértigo de las luces, atrapada en un escenario donde cada mirada la poseía y cada fotografía la encadenaba un poco más. Bajo la superficie impecable existía una tensión constante, el miedo a ser sustituida, la fragilidad de un mito construido sobre la piel. ¿Era un ángel intocable o una prisionera dorada? Claudia Schiffer brillaba en los anuncios de Guess, en los desfiles de Versace, en las obsesiones de Karl Lagerfeld, pero detrás de esa luz cegadora siempre acechaba la sombra, éxito, glamour, soledad. Así comenzó la historia de una mujer que fue más que un rostro perfecto. Fue la máscara y la verdad, la ilusión y el precio. Y en esa contradicción brutal se esconde el verdadero misterio de Claudia Schiffer. Claudia Schiffer nació en Rheinberg, un pequeño pueblo industrial en el corazón de Alemania Occidental, un lugar donde el tiempo parecía detenido, donde las fábricas rugían como bestias metálicas y la vida se medía en rutinas predecibles. Su padre era abogado, su madre ama de casa, y nada en ese entorno provincial anunciaba que la adolescente alta y tímida que caminaba por las calles empedradas se transformaría en la supermodelo más famosa del planeta. En la escuela, Claudia no era la reina del baile. Al contrario, su altura y su delgadez la hacían parecer un ser extraño, casi desproporcionado. Algunos compañeros la miraban con burla, como si su físico fuera un error de la naturaleza. Ella, reservada, se refugiaba en los libros y en un mundo interior donde soñaba con escapar. No era la típica niña que buscaba los reflectores. Más bien parecía una sombra que flotaba en un espacio demasiado pequeño para contenerla. Pero el destino suele irrumpir en los lugares más insospechados. Una tarde cualquiera, en una discoteca de Düsseldorf, un cazatalentos la vio entre la multitud. Era como descubrir un diamante escondido en el barro. Tenía apenas 17 años y no sabía nada del universo de las pasarelas, pero esa mirada externa la transformó en otra cosa, un objeto de deseo, una proyección de fantasía. Alemania, de pronto, se le quedó corta. Lo que siguió fue un salto al vacío. Claudia aceptó probar suerte en París, ese animal voraz que devora o consagra. La adolescente que hasta ayer era invisible se encontraba de pronto rodeada de fotógrafos, diseñadores, miradas que la diseccionaban como si fuera un producto exótico. La metamorfosis había comenzado. La niña de provincia se estaba disolviendo en el espejo para dar nacimiento a un mito. Pero detrás de los flashes y las promesas brillantes, había preguntas silenciosas que la perseguían. ¿Quién era realmente? ¿Claudia la hija de Rheinberg? ¿O Claudia la muñeca que París empezaba a moldear? Cada paso hacia adelante la alejaba un poco más de su propia sombra. París no perdona. París exige. París prueba. Y cuando Claudia Schiffer llegó a esa ciudad, aún cargaba la inseguridad de la adolescente alemana que nunca se sintió lo bastante bella. Pero en la capital de la moda, esa fragilidad se transformó en misterio, y el misterio se convirtió en poder. La primera gran explosión vino con Guess Jeans. En 1989, la marca decidió lanzar una campaña que marcaría época. El fotógrafo Ellen von Unwerth capturó a Claudia con una mezcla peligrosa de inocencia y sensualidad, evocando a una Brigitte Bardot moderna. El resultado fue dinamita pura. Los carteles invadieron las calles de Estados Unidos, y de la noche a la mañana, el mundo se rindió ante esa alemana desconocida. No era solo una modelo, era un fenómeno, el rostro perfecto que parecía contener el pasado y el futuro en una sola mirada. Fue entonces cuando Karl Lagerfeld, el emperador de Chanel, la tomó bajo su ala. Para Lagerfeld, Claudia no era solo una modelo más, era su musa, su espejo idealizado,
la encarnación de la sofisticación que él buscaba proyectar. Bajo la mirada de Karl, la chica de provincia se transformó en diosa. Caminaba por las pasarelas de Chanel con un aire gélido, como si el mundo entero estuviera a sus pies, y al mismo tiempo, como si no le importara nada. Pero el ascenso meteórico no era un cuento sin sombras. Claudia empezó a comprender que la industria no se trataba de belleza, sino de poder. Cada portada de Vogue, cada contrato millonario, cada desfile de Versace o Valentino, era también una cadena invisible que la ataba más fuerte a un personaje inventado para consumo masivo. Ser Claudia Schiffer ya no era ser ella misma, era encarnar una fantasía global. El precio, la soledad. Detrás de las luces cegadoras, las noches en hoteles de lujo se volvían silencios interminables. El mundo la deseaba, pero nadie la conocía. Claudia, la mujer real, quedaba atrapada detrás del cristal de la imagen perfecta, y en ese juego cruel comenzó a gestarse una pregunta que la acompañaría durante décadas. ¿Cuánto tiempo puede durar un mito antes de quebrarse? Los años 90 no fueron una simple década de moda, fueron una religión, y sus diosas tenían nombre propio: Naomi, Cindy, Christie, Linda, y en el centro de ese universo, Claudia Schiffer. Para millones, ella era la perfección encarnada, la rubia nórdica que parecía diseñada por un escultor obsesionado con la simetría. No solo desfilaba, sino que dominaba las pasarelas como si fueran escenarios de un teatro sagrado. Las revistas la reclamaban sin descanso. Vogue, Elle, Harper's Bazaar. Claudia estaba en todas, multiplicada en cientos de portadas que fijaban un canon de belleza implacable. En los desfiles de Versace, aparecía junto a Naomi Campbell y Cindy Crawford como parte de un ejército de amazonas modernas que redefinieron lo que significaba ser modelo. Ya no eran maniquíes anónimos. Eran celebridades globales, tan famosas como estrellas de cine o músicos de rock. El fenómeno alcanzó dimensiones inéditas. Claudia no solo modelaba, era imagen de todo: perfumes, cosméticos, joyas, automóviles. Las marcas no compraban una modelo, compraban un mito, y ese mito podía vender cualquier cosa. Fue la época dorada en la que las supermodelos cobraban millones por una sola campaña y exigían un trato reservado antes solo a reinas. Pero dentro de ese Olimpo, las sombras se filtraban como veneno. La prensa la definía como la muñeca perfecta, una etiqueta que brillaba por fuera pero que devoraba por dentro. ¿Cómo mantener la perfección en un mundo que no perdona un solo error? La industria exigía cuerpos imposibles, sonrisas impecables, una juventud eterna que no existía. Cada flash celebraba su belleza, pero cada contrato recordaba que era reemplazable, que la próxima Claudia ya estaba esperando en las sombras. La vida personal se convertía en un rumor constante, diseccionada por paparazzi que la seguían como depredadores. Claudia, la mujer, desaparecía detrás de Claudia, la ilusión, y mientras el mundo gritaba su nombre en pasarelas y campañas, en silencio, ella comenzaba a preguntarse si realmente seguía siendo dueña de sí misma. El Olimpo brillaba, pero todo Olimpo es también una jaula dorada. Ser Claudia Schiffer en los 90 significaba vivir en una paradoja constante, adorada por millones, vigilada por todos. Cada centímetro de su cuerpo, cada gesto de su rostro, cada palabra que pronunciaba era analizada, juzgada, consumida como si fuera un producto más en el escaparate global. Ella era el estándar, el canon, la referencia. Pero lo que el público no veía era la presión insoportable que latía bajo esa superficie impecable. El calendario de Claudia estaba marcado por vuelos interminables, sesiones de fotos maratónicas, fittings a medianoche y desfiles que la obligaban a cruzar continentes sin descanso. El glamour que las revistas mostraban se sostenía sobre un régimen brutal: dietas estrictas, entrenamientos extenuantes, horarios deshumanizantes. Dormir era un lujo, comer, un cálculo, respirar, casi un acto prohibido. La prensa la llamaba la Barbie viva, y aunque esa etiqueta parecía un cumplido, era en realidad una maldición. Las Barbies no envejecen, no engordan, no cometen errores. Claudia debía ser todo eso, un ídolo sin fisuras. El espejo se transformó en enemigo. Cada línea, cada sombra en su rostro, se sentía como una traición a la imagen que el mundo exigía. Y en esa batalla diaria,
lo humano quedaba relegado a un segundo plano. Pero había algo aún más corrosivo: la soledad. Las fiestas de Versace, las alfombras rojas, los flashes de los paparazzi eran máscaras que ocultaban una rutina de habitaciones de hotel vacías y llamadas telefónicas que nunca alcanzaban a llenar el silencio. El éxito la rodeaba, pero el éxito también la aislaba. ¿Cómo confiar en alguien cuando todos parecían querer un pedazo de Claudia Schiffer y no de la mujer que había detrás? La fama es un espejo cruel. Devuelve una imagen perfecta al público, pero a quien la sostiene lo devuelve fragmentado, roto, incapaz de reconocerse. Claudia, la diosa de hielo, empezaba a sentir el frío en su propia piel, y en ese momento comprendió que la belleza no era un regalo divino, era una prisión tallada en oro. En el universo de las supermodelos, los romances no eran simples historias de pareja, eran espectáculos públicos, diseccionados por la prensa como si fueran capítulos de una novela interminable. Claudia Schiffer lo supo cuando su vida sentimental se convirtió en carne de tabloides. La relación más mediática fue, sin duda, con el ilusionista David Copperfield, el hombre capaz de desaparecer la Estatua de la Libertad, pero incapaz de escapar al escrutinio que pesaba sobre ambos. Juntos, formaban una pareja que parecía sacada de un truco de magia, la supermodelo más famosa del mundo y el mago más célebre del planeta. En los 90, eran la encarnación del glamour. Portadas, apariciones públicas, flashes que los seguían como si fueran una constelación viviente. Pero la magia en la vida real no siempre resiste la presión. Las acusaciones de que todo era un montaje publicitario persiguieron la relación, y aunque duró años, terminó diluyéndose como humo en un escenario vacío. Esa experiencia marcó a Claudia. Comprendió que la fama no solo roba la intimidad, la distorsiona. Era posible amar cuando cada gesto era fotografiado, cuando cada beso era analizado como si ocultara un secreto. La vida personal se había convertido en un campo de batalla entre lo auténtico y lo fabricado. El vacío se hacía sentir incluso en medio del éxito. Claudia, rodeada de lujos, viajes y contratos millonarios, llevaba dentro una sensación de desarraigo. A veces confesaba que lo único que quería era regresar a su casa en Rheinberg, volver a sentir el olor de la tierra húmeda y escuchar el silencio de un pueblo donde nadie la perseguía. Pero ya no era posible. La niña de provincia había desaparecido para siempre, reemplazada por un mito global. En ese torbellino, Claudia buscaba refugio en lo poco que podía controlar. La disciplina, la profesionalidad, la distancia. Mantenía una imagen impecable. Jamás daba un paso en falso. Nunca se dejaba atrapar en escándalos de drogas o excesos, como otras compañeras de pasarela. Pero ese mismo control, ese mismo esfuerzo por ser perfecta, la hacía aún más distante, más solitaria. Era como si hubiera levantado un muro invisible entre ella y el mundo. Todos la veían, pero nadie podía alcanzarla. La pregunta seguía latente. ¿Qué es peor? ¿Ser devorada por los excesos de la fama o ser devorada por la soledad que esa fama impone? Claudia parecía condenada a elegir entre esas dos heridas. Toda era tiene su final. Y el Olimpo de las supermodelos no fue la excepción. A mediados y finales de los 90, la industria de la moda empezó a cambiar. Las figuras inalcanzables como Claudia Schiffer, que reinaban con cachés millonarios, comenzaron a ser reemplazadas por un nuevo tipo de modelo, más joven, más anónima, más accesible a los ojos de las marcas. La era de las divas estaba muriendo, y con ella, la idea de las modelos como celebridades globales. Para Claudia, fue un choque brutal. Había construido su identidad alrededor de ese estatus divino, y de pronto, la misma industria que la había glorificado parecía querer arrinconarla. Los diseñadores buscaban la nueva cara. Los fotógrafos hablaban de frescura. Los editores de revistas proclamaban que las supermodelos eran un fenómeno del pasado. La perfección que antes la protegía, ahora se volvía su enemiga. Demasiado conocida, demasiado establecida, demasiado perfecta para un mundo que exigía novedad constante. Claudia enfrentó entonces el miedo más profundo de toda modelo: la sustitución. Cada temporada, cada casting, cada campaña, era un recordatorio de que había miles de jóvenes esperando ocupar su lugar. La fama, tan ruidosa, comenzó a convertirse en un eco distante, y con ese eco llegó la pregunta inevitable:
¿Qué quedaba de Claudia Schiffer sin el fulgor de las pasarelas? Pero, a diferencia de otras compañeras que cayeron en adicciones o escándalos para lidiar con el vacío, Claudia eligió otro camino. El silencio, la discreción, la retirada parcial. Nunca se derrumbó en público, nunca se dejó arrastrar por titulares destructivos. Prefirió desaparecer poco a poco, antes que ser destruida bajo la mirada del mundo. Esa frialdad germánica, que para muchos era un defecto, se convirtió en su armadura. El fin de los 90 marcó el ocaso de un mito colectivo. Y mientras otras supermodelos luchaban contra la irrelevancia, Claudia decidió convertir su distancia en poder. Porque a veces, desaparecer a tiempo es la única forma de sobrevivir al brillo que mata. Claudia Schiffer entendió antes que muchas de sus compañeras que la fama es un recurso que se agota. La industria que un día la convirtió en diosa podía, al día siguiente, arrojarla al olvido. Pero lejos de resistirse con desesperación, optó por un movimiento calculado: transformar su imagen en capital y retirarse del escenario antes de ser devorada por él. En los 2000, mientras las nuevas generaciones de modelos se multiplicaban como productos desechables, Claudia construía su propio imperio. Creó líneas de ropa, colaboró en proyectos de diseño, exploró el mundo del cine y, sobre todo, cultivó con precisión quirúrgica su marca personal. Ya no era solo un rostro en una portada, era un nombre que podía sostener productos, campañas, colaboraciones. La clave fue la distancia. Claudia jamás se prestó al juego del exceso mediático. No aparecía en fiestas escandalosas, no se convertía en un titular fácil. Su vida se volvió un espacio blindado, protegido, donde cada aparición era medida y cada palabra calculada. Esa frialdad que en los 90 la hizo parecer distante, en el nuevo milenio se convirtió en una ventaja. Preservó su aura de misterio en un tiempo en que todo se volvía público y vulgarmente accesible. También exploró una faceta inesperada, la de coleccionista y curadora de arte. Con el mismo ojo clínico con el que había sobrevivido a la moda, Claudia se adentró en ese mundo cerrado, demostrando que no solo era un cuerpo bello, sino también una mente estratégica. Mientras muchas modelos de su generación se aferraban a la nostalgia, ella construía una segunda vida con cimientos sólidos. En esa reinvención, Claudia mostró una verdad incómoda. La belleza es efímera, pero la inteligencia para capitalizarla puede prolongar el mito más allá de las pasarelas. Y aunque ya no estaba en el centro de las luces, su sombra seguía proyectándose sobre toda una industria que nunca dejó de pronunciar su nombre. Después de años viviendo como una estatua expuesta en los templos de la moda, Claudia Schiffer buscó lo único que la fama jamás le había dado: intimidad. Y la encontró en un terreno inesperado, en un espacio donde no existían flashes ni alfombras rojas, sino lo cotidiano, lo humano, lo real. Su relación con el productor británico Matthew Vaughn, que más tarde se convertiría en un exitoso director de cine, marcó un nuevo capítulo. Con él, no había necesidad de trucos de magia ni de espectáculos públicos. Había complicidad, discreción, una vida compartida lejos del griterío de la industria. El matrimonio les permitió construir un hogar sólido, alejado del escándalo, y sobre todo, le ofreció a Claudia la posibilidad de experimentar la maternidad sin máscaras ni personajes. Convertirse en madre cambió radicalmente su perspectiva. La mujer que había sido definida durante décadas por su belleza, entendió que su verdadero valor no estaba en las portadas ni en los contratos millonarios, sino en la intimidad de criar a sus hijos, de ofrecerles una vida diferente a la suya, más libre, menos devorada por el ojo público. En entrevistas, llegó a confesar que prefería estar en casa preparando el desayuno que en un desfile bajo las luces cegadoras. El contraste era brutal. La diosa de hielo de los 90, convertida ahora en una mujer que encontraba placer en las rutinas domésticas, en el anonimato de una vida tranquila en Inglaterra. Pero ese contraste, lejos de destruir su mito, lo fortaleció, porque Claudia no se derrumbó, eligió retirarse, eligió la familia, eligió la paz. En una industria donde tantas estrellas fueron consumidas por los excesos, Claudia construyó un refugio, y en ese refugio demostró que el verdadero poder no estaba en ser vista por todos, sino en decidir quién tenía el privilegio de verla realmente.
Claudia Schiffer dejó de desfilar con la misma intensidad hace ya mucho tiempo, pero su sombra nunca abandonó la pasarela. Su figura, congelada en cientos de portadas y campañas icónicas, sigue siendo la referencia inevitable cuando se habla de los 90. Nadie puede narrar esa década sin evocar su rostro helénico, sus ojos de hielo, su elegancia distante. Claudia no fue simplemente parte de la era de las supermodelos, fue uno de sus pilares fundamentales. El legado de Claudia no se mide solo en cifras: más de 1000 portadas de revistas, contratos multimillonarios, desfiles en todas las capitales de la moda, sino en algo mucho más intangible, el canon que instauró. Ella encarnó la perfección rubia, el ideal de belleza que la moda occidental proyectó como universal, y aunque ese ideal fue criticado por su homogeneidad, nadie puede negar que Claudia se convirtió en la personificación de una fantasía global. Karl Lagerfeld la consideraba su musa, y su relación profesional definió una época en Chanel. La imagen de Claudia con trajes de tweed, perlas y mirada glacial se volvió inseparable de la estética de la Maison en los 90. Lo mismo ocurrió con Guess, donde aquella campaña en blanco y negro todavía se estudia como ejemplo de cómo una modelo puede redefinir una marca entera. Pero más allá de la moda, Claudia se transformó en símbolo cultural. En películas, en canciones, en la memoria colectiva, su nombre se usa como sinónimo de belleza inalcanzable. Para muchos, ella fue la última gran supermodelo clásica, antes de que la industria virara hacia el anonimato de la era digital. Ese eco eterno revela algo fundamental. Claudia Schiffer no fue solo un rostro del pasado, sino un espejo en el que todavía hoy la moda se mira, intentando recuperar una grandeza que ya no existe. En cada nueva generación de modelos, en cada revival de los 90, la huella de Claudia sigue latiendo como un recuerdo imposible de borrar. Claudia Schiffer ya no necesita caminar sobre una pasarela para ser recordada. Su sola presencia, incluso en una aparición ocasional, tiene el poder de encender titulares en todo el mundo. Hoy vive lejos del frenesí de los 90, instalada en Inglaterra, rodeada de su familia, de obras de arte y de un silencio cuidadosamente escogido. Pero ese silencio no significa desaparición. Significa control. Cuando Claudia decide aparecer, el impacto es inmediato. En una gala del cine, en un evento benéfico, en una portada especial de aniversario, su figura sigue proyectando la misma autoridad de antaño. No necesita competir con las nuevas generaciones, porque su lugar ya está asegurado en la historia. Ella representa algo que ninguna modelo de Instagram puede imitar: la aura de un tiempo en que la belleza era mito, no algoritmo. La Claudia actual es empresaria, madre, coleccionista. Sus palabras son medidas, sus apariciones calculadas, como si hubiera aprendido que la mejor manera de mantener vivo un mito es no desgastarlo. Menos es más. Esa parece ser su estrategia. Y funciona. Al mismo tiempo, se ha convertido en referente para quienes analizan la evolución de la moda. Su nombre aparece en documentales, exposiciones y libros que exploran los 90 como una era irrepetible. Y en cada uno de esos relatos, Claudia encarna la perfección congelada en el tiempo. La mujer que fue deseada, admirada y temida, y que supo retirarse antes de ser devorada. Hoy, al verla caminar por una alfombra roja, todavía se siente ese aire glacial, esa distancia que nunca fue debilidad sino armadura. Claudia Schiffer no es solo un recuerdo, es la guardiana de su propio mito, una mujer que entendió que a veces el mayor poder está en elegir cuándo dejarse ver. Claudia Schiffer nunca necesitó gritar para ser escuchada. Su poder estuvo siempre en el silencio, en la imagen, en esa presencia que no pedía permiso, simplemente dominaba. En los 90 fue un ideal inalcanzable. Hoy es un recuerdo imborrable. Pero más que un rostro bonito, Claudia se convirtió en un espejo de la industria. Su historia es la de una contradicción. La muñeca perfecta que en realidad era una mujer frágil. La diosa distante que solo buscaba un refugio humano. El mito global que terminó eligiendo el anonimato de un hogar. En Claudia habitan todas esas verdades y todas esas máscaras. Por eso, su figura no se desvanece, porque nunca fue solo carne ni solo imagen, sino una paradoja viviente. Hoy, mientras nuevas generaciones de modelos desfilan por Instagram y TikTok, Claudia permanece como un recordatorio de lo que significaba ser intocable.
Su legado no está solo en las portadas que acumuló ni en las campañas que definió, sino en la memoria colectiva que todavía la nombra cuando alguien busca describir la perfección. La belleza, lo sabemos, es efímera, pero algunos rostros logran trascender esa condena y convertirse en símbolos eternos. Claudia Schiffer es uno de ellos, un mito congelado en el tiempo, una estatua viviente que supo retirarse antes de quebrarse, que transformó la prisión de la perfección en su mayor arma. Quizá por eso, cuando pensamos en la era dorada de las supermodelos, siempre aparece su silueta, helada y luminosa a la vez. Porque Claudia no fue solo parte de esa historia, fue la encarnación misma de un tiempo irrepetible, y mientras exista el recuerdo de aquella década, su eco seguirá vivo. Claudia Schiffer, el mito de hielo que nunca se derritió.